Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Soy Jaime Barrientos, psicólogo de formación, con formación en psicología social. Trabajo hace unos 20 años en investigación en efectos, sobre todo el prejuicio sexual hacia población gay, lésbica y recientemente en población trans. He vivido en diversas ciudades del país, en el norte, en Santiago actualmente. Trabajo en la universidad, me dedico a eso, diríamos, soy profesor universitario. Y en el proyecto lo que hice fue dedicarme y ocuparme del informe chileno, de la situación justamente de Chile en relación al proyecto. Yo diría que sobre todo hay un campo que se disputa en Chile, pese a la percepción que existe de que Chile es un país avanzado, ¿no? Avanzado en un conjunto de ámbitos, entre ellos también los ámbitos normativos. No obstante, internamente el ámbito que se disputa justamente es el ámbito de la educación. La educación constituye un campo de disputa importante y es el campo por el que se inicia, diríamos, las acciones de este movimiento, digamos. Sobre todo por lo que tiene que ver con educación sexual, la importancia de que sean, desde el punto de vista de quienes lideran este movimiento, de que sean los padres los encargados de dictaminar qué es lo que sus hijos e hijas pueden aprender en el colegio. No obstante, si bien ese es un campo, probablemente el campo de mayor disputa, en la práctica, desde el punto de vista normativo, legislativo, en fin, estos grupos han intervenido en tres grandes y recientes, diríamos, discusiones. Por un lado, la ley antidiscriminación, 2012. A continuación, la ley de aborto por tres causales. Yo diría que ahí se dio un conjunto importante de tensiones y, evidentemente, y recientemente, la ley de identidad de género, donde definitivamente estos grupos, si ustedes quieren, salen del armario, ¿no? Y se hacen públicos, visibles, etc. En Chile, la Iglesia Católica históricamente ha jugado un rol determinante en la vida social, política y cultural. Tanto es así que la Iglesia Católica tuvo durante la dictadura militar una legitimidad muy importante, muy marcada, debido a que fue la Iglesia Católica, algunos miembros de la Iglesia Católica, los que contribuyeron a proteger y defender a muchas víctimas de la dictadura. Por tanto, una vez termina la dictadura y comienzan los gobiernos post-dictadura, muchos de estos gobiernos no entraron en tensión con la Iglesia debido al papel y al rol que había jugado la Iglesia en materia, diríamos, de defensa de muchas de las personas. Este es un tema importante porque hasta ahí, diríamos, uno tiene un rol importante en la Iglesia en términos, si ustedes quieren, positivos. No obstante, a partir del 2004 se destapan los primeros casos importantes de abuso sexual por parte de miembros importantes de la Iglesia Católica chilena. Y esta seguidilla, diríamos, concluye el 2017 y 2018 con una crisis, diríamos, brutal. La visita del Papa el año 2018 en enero constituye un hito, un antes y un después, porque definitivamente lo que hace la sociedad chilena también es, de una u otra forma, es mostrar que esta iglesia que había jugado un rol tan importante, que tenía legitimidad, que tenía visibilidad, hoy día está enrostrada, está ensuciada, está marcada por estos casos de abuso, que son muchos, que afectan a todas las congregaciones, y definitivamente eso ha hecho perder esa credibilidad. Eso por un lado. Por tanto,
uno observa que la Iglesia Católica, de la que gran parte de los chilenos somos herederos, disminuye notablemente la adhesión, y eso no significa que otras religiones hayan aumentado su adhesión. En el caso chileno, por ejemplo, encontramos iglesias evangélicas, pero si uno observa la tendencia en los últimos 20 años, la evolución de las personas que adhieren a las religiones evangélicas se ha mantenido más o menos estable entre el 16, 17 y 18%, sin aumentar como en otros países. Pero lo que ha aumentado en los últimos 20 años es el conjunto de personas que se declaran ateas o que no adhieren a ningún principio religioso. Desde mi punto de vista, eso es fundamental, porque la legitimidad que tuvo la Iglesia, sobre todo para las discusiones, en las dos últimas discusiones, hasta la discusión con respecto al tema de aborto, diríamos, la Iglesia metió mano, y metió mano dura. Pero la ley de identidad de género ya estaba totalmente desprestigiada, totalmente descalificada, y por tanto ya no se metió a esa pelea. Tanto es tan importante el caso chileno recientemente que para muchos más expertos, diríamos, en vaticanismo, dicen que esto constituye una suerte de nuevo Boston, diríamos, cuando se destaparon los casos en Boston hace algunos años atrás. Chile constituye un caso que tiene la misma envergadura y que requiere una respuesta también muy dura por parte del Papa. Tanto es así que cuando visita Chile, a continuación lo que hace es convocar a toda la conferencia episcopal al Vaticano justamente para tomar medidas. Y pasados algunas semanas post esa reunión, comienza la petición de renuncia, ¿no? Para algunos de estos obispos, que ha ido continuando con el paso del tiempo. Paralelamente, además, esto ha sido judicializado, es decir, gran parte de estos casos hoy día ya son llevados por la justicia, diríamos, y en ese sentido, hoy día la Iglesia Católica se ve confrontada no solamente a una crisis brutal de la legitimidad de la jerarquía en el país, una desconfianza también por parte de la ciudadanía, sino que también a tener que responder por la responsabilidad, por la negligencia que mucha de la jerarquía católica tuvo, diríamos, en esconder muchos de estos casos que habían sido denunciados hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese sentido, esto es un hito importante, negativo para la Iglesia, pero positivo desde el punto de vista del develamiento de un conjunto de situaciones de abuso de diverso tipo, pero sobre todo abuso sexual. Chile es un país complejo porque por un lado tiene esta tradición importante, donde la Iglesia Católica jugó un rol importante. Tuvimos una dictadura brutal, feroz, y una alianza particular, diríamos, de protección de la Iglesia a muchas personas que fueron víctimas. Por tanto, también, post este periodo, la Iglesia, en algún sentido, es protegida, es defendida, diríamos, por los gobiernos democráticos. En ese sentido, uno podría decir que Chile constituye un caso particular porque a la vez la implementación de las políticas neoliberales con una fuerza brutal durante la dictadura, pero continuadas por gran parte de los gobiernos de la concertación, hacen que tengamos un país liberal en muchos ámbitos, con una factura, diríamos, en términos como de creencias y adhesiones, que sobre todo en las nuevas generaciones ha disminuido notablemente, es decir, esa adhesión brutal que existía al catolicismo, diríamos, ha disminuido, pero a la vez, lo que es sorprendente, diríamos, en el caso chileno, porque hasta ahí uno podría decir qué es lo que explica, es también la pertenencia de Chile al contexto regional y mundial, donde, por otro lado, también uno observa que la juventud hoy día lo que requiere a propósito de la situación local, pero la situación también regional, es ideas que en el fondo les permitan sostener ideas políticas que antiguamente eran sostenidas por los partidos políticos y que hoy día no son así. La desconfianza también afectó al mundo de la política. Eso ha hecho que en las últimas elecciones presidenciales la votación sea bastante baja, la participación en las votaciones, pero también la necesidad de pensar cómo se refunda la política, cómo se ejerce la política nuevamente, porque los partidos tradicionales están desprestigiados. Eso hace que las investigaciones recientes muestran que, sobre todo en la población más joven, hay una fuerte tendencia a adherir a ideas autoritarias,
Y eso a mí me parece que es importante de seguir, monitorear, ¿no? En fin. Entonces, por un lado tenemos baja de adhesión al catolicismo, baja confianza en los partidos políticos tradicionales, la implementación del modelo neoliberal, en fin, un mosaico muy particular, pero a la vez también este retorno, diríamos, de adhesión a ideas autoritarias, sobre todo en la población más joven, que uno pensaría que es la población que definitivamente, habiendo tenido una historia en la que justamente nuestro país no quiere volver a repetir esa historia no autoritaria, no obstante los jóvenes vuelven a herir por la necesidad, quizás precisamente en todo este caos, en toda esta suerte de contexto que puede ser para ellos ambiguo, la necesidad de certezas que hoy día no tienen y que algunas personas que provienen de algunos partidos políticos, de algunos grupos, presentan discursos que justamente sostienen algunas de estas certezas y por tanto eso genera adhesión, ¿no? El candidato presidencial de las últimas elecciones, uno de los candidatos que justamente sostiene este conjunto de ideas, es interesante observar cómo él ha ido, ¿no?, aglutinando un conjunto importante de personas que pese a tener ideas que son en algún sentido sexistas, racistas, homófobas, ¿no?, genera adhesión, porque justamente pareciera ser que eso sí genera una tranquilidad en algunas de las personas que habitan mi país. Yo creo que el primer gran desafío es sostener la articulación, la conversación, el diálogo entre los diversos países, los diversos investigadores, los diversos integrantes de la movilización social que hoy día existe. Yo diría que eso es lo primero y que a veces no es simple, no es fácil, requiere también poner energía en ello, eso es lo primero. Lo segundo es seguir peleando, luchando por que los derechos que alcanzamos, que muchos de ellos se tradujeron en legislaciones, ¿no?, normas, circulares, decretos, digamos, que favorecen, diríamos, ¿no?, la integración, que favorecen nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos, podamos sostenerlo y podamos mantenerlo e incluso podamos mejorarlo con la implementación, en algunos casos, por ejemplo, de las leyes recientes, de los reglamentos necesarios y de los financiamientos asociados a ellos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, diríamos, es pensar que nuestra labor no se reduce, diríamos, en el caso, por ejemplo, de quienes hacemos academia, no se reduce solamente a estar en ese lugar, sino que también supone salir a la calle, también supone intervenir, también supone actuar. Es decir, supone que ese conocimiento, para que realmente sea útil, tiene que ser un conocimiento transformador, tiene que ser un conocimiento activamente transformador, y eso se tiene que hacer no solamente de la academia, sino que también se tiene que hacer en la calle. Mis compañeras, por ejemplo, chilenas, puedan pensar que la batalla, por ejemplo, por el aborto es una de las batallas importantes, y yo no discuto que no lo sea, pero para mí el campo donde finalmente se juega todo esto es el campo de la educación, al menos en el país. Y como la educación es pública, pero a la vez también tiene un componente privado enorme, ahí es donde justamente estos grupos van a disputar los próximos años, porque saben que justamente la socialización que se puede hacer de estos temas en el campo educativo supone tener a jóvenes que definitivamente van a estar atentos, alertas, activos, proactivos para tratar de transformar su realidad, o definitivamente otros que lo único que van a hacer es sostener el statu quo y sostener el orden social y definitivamente nada. Entonces, en ese sentido, si bien las disputas, las tensiones asociadas, por ejemplo, a las discusiones de las leyes, una importante es la ley, por ejemplo, del aborto, desde mi punto de vista es fundamental y hay que seguir dándola, pero desde mi punto de vista también un campo donde se juega gran parte de todo esto en el país es el campo de la educación, tanto básica, secundaria y universitaria. Entonces, cada cual va a tener que jugar un rol importante en cada uno de estos ámbitos, ¿no? En el caso nuestro, en la academia, tendremos que ser los portavoces en nuestros contextos universitarios justamente de esto, formar a las nuevas capas de jóvenes para que justamente ellos ojalá puedan transmitir esto y diseminar esto y hacer el mismo ejercicio que nosotros hacemos en el contexto del aula, hacerlo en otros contextos.